Primero hablemos de este estrés profundo y de esta crisis. La fotografía de la portada del diario El Comercio creo que grafica este espantoso momento que vive nuestro país. Hoy día, a las 6 de la tarde, tendremos el 9º presidente en 10 años, considerando el periodo de Ollanta-Humala. Voy a empezar de izquierda a derecha. Su reflexión, por favor, señor Chejade. Además, usted ha sido vicepresidente del Perú. Que lamentablemente nos estamos convirtiendo en una republiqueta, en una república bananera. 9 presidentes en 8 años o 10 presidentes en 10 años, la verdad que es lamentable. Estamos siendo el hazmerreír internacional y el embajador Bernie Navarro de los Estados Unidos dijo que eso no solamente es una mala imagen con Estados Unidos, sino con el mundo. Eso te demuestra la debilidad institucional. Y si revisamos los últimos 100 años, Milagros, yo no recuerdo que hayan habido 8 o 9 presidentes en pocos años. Mira, Leguía gobernó del 19 al 30, 11 años. Luego Sánchez Cerro del 30 al 33, que lo mataron. Luego vino el general Benavides del 33 al 39, 6 años. Luego Manuel Prado Ugarteche del 39 al 45, 6 años. Luego Bustamante y Rivero, 3 años, del 45 al 48. Luego Odría del 48 al 56, 8 años. Luego el segundo gobierno Manuel Prado Ugarteche, 6 años, del 56 al 62. Golpe de Estado, viene la Junta Pérez Godoy, 1 año al 63. Luego Belaúnde, su primer gobierno, 63 a 68, 5 años. Luego el docenio militar, con golpe de Estado y todo. Velasco primero y luego Morales Bermúdez del 68 al 80. Y luego la época democrática de Belaúnde, segundo gobierno, 80-85, Alan García 85-90, Fujimori del 90 al 2000, un año de 6 meses o 7 meses de Paniagua, el 2001, y luego viene una tranquilidad democrática de gobiernos que cumple sus 5 años, ¿no? Toledo del 2001 al 2006, Alan García del 2006 al 2011 y Ollanta-Humala del 2011 al 2016. Hemos mencionado casi 100 años y no han habido estas inestabilidades políticas de cada 8 meses o cada 2 años un presidente. El promedio es que duraban 5, 6 años, 4 años mínimo, y había una estabilidad. Pero luego viene PPK, comete el error de llevar este genocida, corrupto, sinvergüenza, como vicepresidente a Vizcarra, y luego le cerrucha el piso. Conspira con el fujimorismo y todas las fuerzas. Nosotros, en el segundo parlamento en que yo estuve, vacamos, y la historia nos dio la razón, a Vizcarra, por sinvergüenza, por genocida, etcétera, y por corrupto, y ahora está preso, y lo vacamos en 2020. Y luego, antes vino Merino, lamentablemente duró una semana, no hizo nada, renunció por la fuerza de algunos medios de comunicación, y luego Sagasti, Castillo, la señora Boluarte, y luego evidentemente este señor Gerí, y bueno, y ahora no sabemos quién será. ¿Por qué en los últimos 10 años inestabilidad política, Milagros? Estamos siendo el hazmerreír internacional, una republiqueta, una república bananera, y eso demuestra no solo la debilidad del Parlamento, creo que es uno de los parlamentos más paupérrimos en sus integrantes que ha habido en toda la historia republicana, sino también una debilidad en todas las instituciones. Muy bien, quiero saber su opinión también. Rosa Bartra, usted ha sido congresista, es abogada. Se habla de que ayer se ha cometido una barbaridad jurídica, que se ha cometido una infracción constitucional, que Gerí no debió ser censurado, sino vacado. Su opinión, por favor. Mi opinión, Milagros, estrictamente sobre el procedimiento de ayer es que es perfectamente constitucional. Ha respetado el artículo 111 y el 115 de la Constitución. Primero tenemos que diferenciar entre el presidente que tiene origen en la elección popular y que conforma una plancha, y que por lo tanto tienes al presidente y sus 2 vicepresidentes, y tienes al que de manera extraordinaria, como encargado del despacho de la presidencia y con el encargo de convocar a elecciones, que es el que tiene el origen en el presidente del Congreso. ¿Okay? Entonces, en el primer caso, la Constitución prevé o las causales de 117 o la vacancia por incapacidad moral, vacancia. Solo en esos casos, 87 votos o 104 en el caso de la vacancia extraordinaria. Y en el segundo caso, cuando tienes al presidente del Congreso, que además tiene una ley que ha interpretado la Constitución, la ley que se dio con Valentín Paniagua, que establece taxativamente que el cargo de presidente del Congreso permanece
permanece, por lo tanto llega a la presidencia en tanto es presidente del Congreso. Acá no hay vulneración a la separación de poderes ni nada, tanto así que este artículo de la Constitución incluso establece que frente al impedimento temporal o permanente asume el presidente del Congreso. Eso significa que puede regresar a su curul cuando cesa la temporalidad. En este caso es permanente, la censura corresponde, es un procedimiento parlamentario, el Parlamento tiene sus normas que lo rigen, las ha respetado en cuanto a plazos, procedimiento y demás. Creo que en ese aspecto no hay reproche constitucional. No es un tema constitucional, es un tema de derecho parlamentario. Y creo que el enfoque que han dado muchos respetados profesionales ha sido estrictamente desde el punto de vista constitucional, sin tener en cuenta que el derecho parlamentario se rige por las leyes que tiene y por sus precedentes. Pero la Constitución es la ley madre. O sea, sí, uno no puede estar por encima de la Constitución. Totalmente, y la Constitución no prevé lo que usted está diciendo. Totalmente de acuerdo, Milagros, pero hay una ley que ha desarrollado la Constitución con respecto a la sucesión presidencial cuando el origen es la presidencia del Congreso, que es la ley que se dio con Valentín Paniagua. Ok, pero bueno, los constitucionalistas han dicho que la ley que se dio con Paniagua fue básicamente para garantizar su sueldo de congresista, ¿no? El punto, Milagros, es que nadie la ha modificado, nadie la ha derogado. Eso es verdad también, que se debe poner un candado. El origen que haya sido no es algo que se discuta. Correcto. La ley existe y está vigente. Pero congresista Bartra, solo para terminar con su primera ronda, hoy día no tenemos presidente. Curiosamente, no hay presidente, a las 6 de la tarde recién nos vamos a enterar, y para el señor Chejade, que también ha sido congresista como usted, él dice que esto es un hazme reír, que somos una vergüenza y que ya nos hemos convertido en una republiqueta bananera. ¿Su argumento cuál es? Creo que hay una doble lectura. Por un lado, y creo que esa es una arista que tiene dos caras perfectamente definidas y que son incuestionables, las dos. La primera que ha descrito completamente Omar y que la comparto. Pero hay una segunda lectura que también creo que es válida y que tiene que ver con el control político que el Parlamento hace frente a actos que son absolutamente imperdonables por parte de quien ejerce la primera magistratura. Y lamentablemente, estrictamente hablando de José Gerí, creo que compró todos los boletos para ganarse la rifa. Hizo todo lo necesario para que el Parlamento tome acción. Su presencia, desgraciadamente, se tornó insostenible. Muy bien. Ahora vamos a escuchar al doctor José Tello. Él ha sido ministro de Justicia, es por supuesto experto en derecho electoral y también le voy a pedir, obviamente, su opinión sobre lo que ha pasado, sobre lo que ha ocurrido ayer. Muy bien, gracias ante todo, Milagros. Es interesante el escenario político que atravesamos, pero también nos tiene que llevar quizás a pensar más adelante en si mantenemos el presidencialismo o no, porque también podríamos poner ya con el nuevo Parlamento en discusión la posibilidad que el jefe de gobierno salga del Congreso y que seamos una república parlamentaria, porque realmente lo que hemos tenido en los últimos 10 años ha sido mucho de eso. El punto era de que deberíamos evaluar quizás una reforma constitucional para que pasemos del presidencialismo al parlamentarismo, o sea, que el jefe de gobierno salga del Parlamento, porque es lo que hemos tenido en los últimos años, y justamente hacía mención al gobierno de Manuel Merino de Lama, luego el de Sagasti, Gerí y quien va a ser electo esta tarde. Entonces, el gobierno literalmente, desde el año 2016, viene siendo totalmente manejado desde el Congreso. Y hay que ser bastante claros en algo, presidencialismo se terminó con Humala. Nosotros hemos tenido, por ejemplo... ¿Se puede retomar en el próximo quinquenio? Se podría, y es más, yo creo la oportunidad para reencauzar nuevamente el presidencialismo. ¿Por qué? Porque con Toledo tuvimos un presidencialismo más sólido en la medida en que él tuvo una bancada que perdió una sola vez la mesa parlamentaria. Correcto. Lo hizo en ese momento con Antero Flores. Y al final Toledo gobernaba con 6%. Claro, luego, claro, sus congresistas estaban ahí en el Congreso. Así es, lo defendían. Teníamos García, que no perdió ni un año, y la bancada aprista era muy sólida. La mesa directiva nunca la perdió, nunca. Correcto. Y luego viene Humala, que pierde la mesa directiva con Lucho Iberico solo un año de los 5.
Entonces, ¿Es vemos un nivel de estabilidad. Ahora, nosotros, por ejemplo, tenemos una situación también bastante particular. Hay un antecedente, ¿no? Justamente el recuento histórico que hizo Omar hace un rato, hay un antecedente con la Constitución de 1933, que siempre es materia de análisis, es el hecho de que cuando se daba esta situación de que asumía el presidente del Congreso, ya terminaba el periodo. O sea, no había, mejor dicho, una elección presidencial, sino terminaba el periodo. ¿Para usted ha habido ayer una infracción constitucional? No. No. No, para nada. Muy Lo que ha bien. habido es simplemente el mecanismo de la censura y es parcial o total, y en este caso ha sido parcial con el señor Gerí. Solamente está para elección el cargo de presidente de Congreso, que en base a ese cargo de la presidencia de la República de manera transitoria. Muy bien. Hoy día, doctor Tello, Gerí está habilitado para votar, ¿no? Es congresista. Podría ir, no Sí. sabemos si va a ir, ¿no? Pero Merino, ese es creo que Merino no fue, Se ausentó ¿no? un mes, Merino. Es verdad, Merino se ausentó un mes de la práctica parlamentaria. Muy bien, Bueno. volvamos a la segunda ronda. Doctor Chejade, ¿qué va a pasar hoy día? ¿Qué cree que debería de pasar? Tenemos 4 candidatos, es impresionante lo de ayer. Balcázar, Acuña, Raimundo y Alba. Muy bien. Si hoy día usted fuera congresista, ¿qué estaría discutiendo con sus colegas? No, yo votaría, digamos, por el candidato más digerible, más autónomo, que no tenga injerencia en las elecciones, y creo que ella es Mari Carmen Alba, creo que además ha sido presidente ella del Congreso de la República, tiene cierta experiencia, tiene una carrera parlamentaria, cuando era congresista ella era asesora de la bancada de Acción Popular, y luego ha sido congresista, ha sido presidente del Congreso, y creo que ella representa, no por temas ideológicos, si es derecha-izquierda, una mayor autonomía y mayor experiencia. Ese es mi punto de vista. Creo yo, Milagros, hablando del tema que estábamos discutiendo con el doctor Tello, con Rosa y con ustedes, es el tema de que a lo mejor, y espero, que con la recuperación del Senado, que tanto luchamos en los que estamos acá presentes, Rosa y quien habla, cuando fuimos presidentes de la Comisión de Constitución y aprobamos ese texto que después fue recogido por este Parlamento, aunque cambió algunos temas, creo yo que con el Senado podría haber mayor institucionalidad democrática y podría haber mayor reflexión dentro del Parlamento y dentro de la estabilidad política del país. Ojalá que eso sea así, Pero creo yo también que los partidos políticos deberían luchar por una mejor institucionalidad, con mejores cuadros políticos. Gran parte de esta debacle institucional es que no tenemos, salvo 5 o 4, no tenemos partidos políticos. Yo no recuerdo en la historia, y he hecho un recuento de 100 años, que hayan habido 35, 36 candidatos a la presidencia de la República. Y esta sábana que va a haber de candidatos al Parlamento. Entonces, creo yo que eso no es serio. Y creo yo que ojalá que el Senado de la República sean los mejores que lleven, como había antes el Gran Senado de la República, ahora van a tener más poderes incluso, y estabilice políticamente al país, ¿no? Pero es verdad, señora Rosa Bartra, porque esta elección no solo es compleja, es de verdad, o sea, es inadmisible lo que estamos haciendo con nuestro pobre Perú. Una boleta electoral, una cédula electoral, donde la gente se va a perder en el camino. Hoy día tenemos tantos candidatos y no se están discutiendo las propuestas. Es una campaña rarísima. Yo que he cubierto tantas campañas electorales, por primera vez estamos solo hablando del presidente que al final ha sido cortado, y mañana vamos a estar hablando solo de quien sea elegido, y mientras tanto estamos a 23 semanas de que se acabe todo este quinquenio y a menos de 2 meses de la elección presidencial, por Dios. 3 reflexiones, Milagros, a propósito de todo lo que acabas de resumir. La primera, creo que la elección de hoy es trascendente porque debe cerrar este ciclo. Y cerrar incluso en la discusión. Quien se elija hoy, que aparentemente va a ser Mari Carmen Alba, quien goza no solamente digamos, de la aceptación de quienes deben votar, sino también creo que posee la experiencia necesaria para conducir, ¿qué cosa? El presidente del Congreso que asume las funciones del despacho presidencial lo hace con el encargo de convocar a elecciones. Las elecciones ya están convocadas, sí. Ya tienen su camino, tienen sus organismos electorales que son los que están a cargo.
punto cerrado. Ahí la Presidencia de la República no tiene nada que hacer excepto garantizar con los recursos y la logística que deben acompañar el proceso electoral. Segundo, creo que los actos de gobierno que estén encaminados, respetarlos en lo que sea posible, pero creo que lo más importante que debe hacer quien vaya a ser elegido el día de hoy es garantizar una transición ordenada. Punto, nada más. No hay necesidad acá de que se implementen más cosas y que se preocupe, sí, que se enfoque por completo en el tema de la seguridad ciudadana. No se le pide nada más. ¿Qué pasa Ahora, si gana la izquierda? El día de hoy hay que exigirle lo mismo. O sea, prudencia que garantice una transición ordenada y que se enfoque en la seguridad ciudadana. Independientemente de quién gane, independientemente de quién sea, yo creo que hay un deber, no exigirle más que aquello a lo cual la Constitución además le ordena. Nada más. Transición ordenada y seguridad ciudadana. Pero luego están los discursos populistas y demagogos que le exigen y que le van a exigir a la persona que se encargue del gobierno solo por 23 semanas que solucione todo, como si fuera posible. No hay forma y creo que en eso tenemos que colaborar absolutamente todos, políticos, no políticos, comunicadores, ciudadanos, y comprender que está ahí solo para que la transición sea ordenada, que quien gane el 12 de abril tenga el camino allanado para recibir un gobierno en orden. Punto, nada más. Y el otro era con respecto al proceso electoral. Este tema de la discusión del presidente encargado del despacho presidencial termina mañana cuando juramente. Y termina porque esta torre de Babel en la que se ha convertido el proceso electoral, en el que todo el mundo habla, nadie escucha y además los ciudadanos estamos cansados porque ya no entendemos nada, no es posible entender qué es lo que está pasando, podamos tener unas semanas de reflexión y de escucha, a fin de que podamos tomar una decisión con respecto al voto. Milagros, estamos ¿a cuánto? 7 semanas del proceso electoral. Y el que tiene la mayor aceptación, de acuerdo a las encuestas, tiene 15%. 15%. Si sumas, más del 50% no tiene una decisión. No, y hay gente que no quiere votar por nadie también. Pero es que, porque obvio, si la clase política está demostrando hay una inmadurez, ineficiencia, hay una desilusión tremenda, indecencia, claro, tremenda, en la que además hay una enorme dosis de cinismo por parte de los candidatos. Cinismo, mentira, expectativas falsas. Entonces digamos que concentrémonos en esa etapa porque lo que viene es muy complejo, Milagros, muy complejo porque hay un nuevo modelo político que desde mi punto de vista es pésimo. La forma en la cual se ha distribuido el poder en el nuevo Parlamento ha creado un Senado superpoderoso y una Cámara de Diputados que es mesa de partes, y eso puede generar fricción si es que no hay la madurez necesaria. Y el presidente, como muy bien lo ha dicho el doctor Tello, en un modelo en el que ya en la práctica es parlamentarista, se va a convertir en algo decorativo, además fácilmente vacable. Así que creo que eso exige que quienes vayan a entrar al Parlamento y a la presidencia sean las personas más sensatas posibles. Pero señora Bartra, la discusión pública hoy en algunos es que voten por Porky porque más fácil lo vacamos. O sea, por Dios, en eso se ha convertido... No existe el Senado, Milagros. Y otra cosa, perdona, 30 segundos nada más. Nosotros propusimos en algún momento que las elecciones al Parlamento no coincidan con la primera vuelta, sino con la segunda. Que sería mejor. Porque sería mejor por una razón sencilla, porque no habría este fraccionamiento y esta inestabilidad política. Si las elecciones las trasladamos, y no es una reforma constitucional, sino de ley orgánica, para la segunda vuelta, entonces tendríamos 3 o 4 partidos dentro del Parlamento que apoyaría la estabilidad política del país, ¿no? Muy bien. La elección hoy del presidente, me gustaría que le explique bien a todos los peruanos la elección del nuevo presidente o presidenta. ¿Por mayoría simple? ¿Cómo va a ser? Por mayoría simple, siempre y cuando esté presente la mitad más uno del número legal de congresistas. Ok, eso es importante. La asistencia, el quórum tiene que ser la mitad más uno, o sea, la mitad de 130 más uno. 66. Vale. 66. Ahora, 66 congresistas tienen que existir hoy al Pleno. Gerí está habilitado, evidentemente, como dice Omar Chajade, no creo que vaya.
va a estar guardado largo rato, no sé, bueno, uno nunca sabe con Gerí, pero la mayoría simple de 66. Sí, ahora hay un detalle adicional que me parece importante tomar en cuenta. Efectivamente, es muy saludable el hecho de pensar en que la segunda o la elección, en este caso congresal, sí sea diferida de la presidencial. Porque efectivamente, ¿por qué? Porque permite coaliciones de gobierno. O sea, se compactan coaliciones de gobierno y gobiernan. ¿Qué vamos a tener ahora? Vamos a tener algo bastante complicado porque lo hemos conversado acá en el programa Milagros, y lo que va a ocurrir es que por efecto de la valla electoral vamos a tener 5 o 6 fuerzas políticas fuera, dentro del Congreso. Dentro del Congreso, que pasa en la valla. Pero los demás van a quedar fuera. ¿Y qué va a ocurrir? Una desconexión de la población con este Congreso nuevo. Si a esto le sumamos de que se aparezca la figura del outsider y este outsider no tenga un correlato en el Congreso, va a ser un presidente que va a tener que ir a, mejor dicho, un besamanos a los líderes de los partidos políticos con representación en el Congreso, literalmente, porque no va a poder gobernar. ¿Pero usted cree que va a pasar un outsider? Si es que lo hubiera, por eso que es muy importante que la población, y hay que aprovechar este espacio, esté al tanto de que cuando se vota por un presidente, presidenta, y se vota por un Congreso, diputados, senadores, por bancadas, porque es la manera en la cual se le permite tener gobernabilidad.